Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Lady Pin. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar con el tema de la personalización de Windows 8 Pro. Ok, bueno, en este caso vamos a utilizar lo que son tres aplicaciones. Dos son para ocuparla en lo que es el escritorio y también les voy a dejar una aplicación que funciona para lo que es el menú de Windows 8. Ok, bueno, primero que nada vamos a ver esta, que bueno, esta sirve pues para poder realizar lo que son nuestras apps personalizadas. Vean, aquí nos dan esas opciones de aquí arribita. Ok, esta es para crear accesos directos de nuestros archivos, de lo que es alguna página web, de lo que es un acceso directo de nuestro escritorio. Y pues bueno, para esto nos pide que nosotros instalemos, simplemente vamos a dar un clic en esta parte de acá y pues bueno, ya con eso nosotros podemos ejecutar mucho mejor esta aplicación. Y pues bueno, en lo que es el caso del escritorio y el sistema, crear accesos directos de estos, obviamente la ruta pues bueno tiene terminación .exe, tal como nos muestra en este ejemplo. Ok, bueno, en este caso vamos a hacer uno rapidito. Vamos a dar un clic en aceptar. Vamos a crear un acceso directo de algún archivo. Ya saben, puede ser algún documento, una imagen, lo que ustedes deseen. En este caso, como no tengo archivos así en general, voy a crear un acceso directo de una imagen. Ok, vamos a ponerle aquí igual. Vamos a dar un clic aquí en elegir archivo. Y en esta parte de acá nos da la opción para poder personalizar lo que es nuestra app. Vean, aquí nos dan las dos opciones. Este es la app con el logo ancho y este sería la app cuando en su presentación sea en logo pequeño. Ok, nosotros podemos elegir uno y ya se aplicarían en los dos, o podemos ponerle uno para que se aplique en el logo ancho y el otro en el logo pequeño. Ok, vamos a dar un clic en elegir imagen, damos un clic sobre de la imagen, abrir y se aplica. Ok, vean, aquí nosotros podemos mover esto y simplemente seleccionar la parte que nosotros deseemos, o también, como les digo, podemos escoger una imagen especialmente para este logo dando un clic aquí. Y vean, ya se ha modificado. También tenemos la opción de poder mostrar lo que es el título. En este caso yo le puse wall. Si yo doy un clic aquí, aquí me va a dar lo que es la vista previa de cómo va a quedar. De igual forma en esta parte de acá. Ok, si no lo deseamos, obviamente la deseleccionamos. En esta parte de acá nosotros podemos modificar lo que es el color del fondo de nuestra app. Ok, en este caso voy a escoger este, a ver. Vean, se ha modificado, o este otro de acá. Ok, y aquí ustedes pueden modificar aún más su color y ya personalizarlo. Ok, una vez que ya terminemos, vamos a dar un clic sobre el pink. Vean, aquí ya nos da una vista previa, simplemente damos un clic en anclar a inicio y listo. Acudimos al menú y recuerden, todas las nuevas apps que van a aparecer en lo que es el menú de Windows 8 van a aparecer hasta el final. Ok, y ya nosotros ya podemos obviamente moverla hacia el lugar que nosotros deseemos. Vamos a dar un clic y vean, me ha enviado a lo que es la imagen. De igual forma podemos hacerlo para que nos direccione a una página web, como ya les dije. Aquí simplemente podemos poner lo que es el título. Vamos a copiar lo que aparece en esta parte de acá, que es el link o la URL. La vamos a copiar acá. Le vamos a quitar esto de http:// y listo. De igual forma aquí vamos a escoger lo que es nuestro logo. Y pues bueno, vamos a escoger ese y ya saben, ¿no? De igual forma podemos personalizarlo y damos un clic aquí en la pink, anclar a inicio. Acudimos a nuestro menú, vamos hasta el final, aquí está ya, damos un clic y nos va a enviar a lo que es la página que le pusimos. Ok, bueno, eso es todo respecto a esta aplicación.
Ahora vamos a ocupar lo que son las dos aplicaciones siguientes que funcionan para lo que es nuestro escritorio y las ventanas en general de nuestro Windows 8. Ok, bueno, primero vamos a ver el programa de Windows FX, la versión 5.1. Yo se los voy a dejar, pero pues bueno, aquí también van a tener lo que es la página oficial, ok, y vamos a ver que si es compatible con Windows 8, 7, Vista y XP, ok. XP solo para 32 bits y pues bueno, vamos a descargarlo dando un clic aquí en descarga. Vamos a descargarlo prueba gratis. Vamos a poner nuestro correo electrónico y vamos a dar un clic en descargar. Y pues bueno, acudimos a lo que es nuestro correo electrónico y ahí va a estar lo que es el link para descargárselo. Dan un clic aquí y ahora sí va a comenzar lo que es la descarga del programa. Y pues bueno, esas son políticas de lo que es esta página. Pero pues bueno, recuerden, yo se los voy a dejar ya para que ustedes ya vayan directamente y lo instalen, ¿ok? Vamos a esperar por lo mientras que se termine aquí. Y va a comenzar con lo que es el asistente del instalador. Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a dar un clic en siguiente, aceptar los términos de la licencia, siguiente. Aquí está la ruta a donde se va a ir. Vamos a dar un clic en siguiente. Y pues bueno, recuerden que les voy a dejar también aquí para que lo dejen full, ok. Y pues bueno, así lo vamos a probar por lo mientras. Vamos a dar un clic en finalizar y bueno, a mí me aparece así porque no lo he parchado ni nada por el estilo. Me está diciendo que tengo la versión de prueba por 30 días, ok. Y pues bueno, en esta parte de acá nos va a dar lo que es las animaciones. Vamos a dar un clic en esa pestañita. Aquí está para las animaciones cuando nosotros al abrir, al cerrar, al minimizar o al restaurar una ventana. Y aquí están los efectos. Simplemente vamos a dar un clic aquí en la preview y vean, ahí ya nos está dando lo que es la preview. De igual forma aquí en la de close, minimizar y restaurar. Ahí ustedes vayan checando, tiene muchas otras funciones. Y pues bueno, también podemos ponerle un efecto en lo que es el menú al abrir y al cerrarlo. Tenemos también el efecto cuando nosotros movemos lo que es nuestras ventanas. Vean, incluso ya está ahí funcionando. Y bueno, de ese nada más tenemos dos, que sería el primero y este segundo. En esta parte de acá también podemos nosotros ir personalizando. En esta última de acá nosotros podemos ocultar lo que son los iconos de nuestro escritorio simplemente dando doble clic y un clic para que vuelvan, ok. Y bueno, así ustedes pueden ir configurando para ver estos efectos, ok. Y bueno, este va a estar ubicado en esta parte de aquí, en lo que son los iconos de notificación. Ahí lo podemos encontrar, o también directamente desde nuestro menú de Windows 8. Recuerden que todos se van a ir hasta la parte final. Y pues bueno, ahí tenemos ya lo que es esta aplicación. Vamos a cerrarla. Ok, y pues bueno, la siguiente y última aplicación que vamos a ver en este video de personalización de Windows 8 es la Toy Icon. Esta es para poderle poner efectos a lo que son los iconos que están en nuestro escritorio, ok. Les voy a dejar para los de 32 o 64 bits. Y pues bueno, también los voy a dejar para que ahí lo dejen full. Obviamente vamos a escoger lo que es nuestro idioma. Vamos a dar un clic en aceptar. Siguiente. Aceptar los términos, siguiente. Aquí está la ruta donde se va a ir, siguiente. Aquí nosotros podemos crear lo que son el icono de acceso directo en nuestro escritorio o en el inicio. Vamos a dar un clic en siguiente e instalar. Vamos a dar un clic en finalizar y vamos a ver cómo funciona. Pues bueno, vean que aquí va a estar lo que es el icono de este programa del Toy, en lo que son los iconos de la barra de notificación. Y vean que pues bueno, ya vamos a tener incluso aquí el efecto en lo que son nuestras carpetitas, ok, o lo que tengamos en nuestro escritorio, obviamente. Y pues bueno, aquí si damos un clic derecho nos va a dar lo que son las opciones de diseño y los efectos. Podemos alinearlo hacia la izquierda, derecha
o hacia la parte que nosotros deseemos. Y aquí en diseños nosotros podemos escoger cualquiera de los que ya vienen aquí. Vean, tenemos varios: estrellas, corazones, polígonos y alguna otra forma. Ok, bueno, esto se va a ver mucho mejor si nosotros tenemos varios iconos en lo que es nuestro escritorio. En este caso tengo poquitos, pero pues bueno, vamos a copiar. Ok, y pues bueno, ahora sí vamos a darle un efecto. Por ejemplo, el de estrella. Vamos a probar el que sea el 5. El de corazones. Por ejemplo, este. Triángulo. Y bueno, amigos, eso sería básicamente todo lo que te voy a mostrar en este video. No te olvides de comentar, de seguirme, de pedir tus nuevos videos tutoriales. Yo soy tu amiga Lady Pink. Que tengas un excelente día. Adiós.